El conde Alejandro de Valdivia vivía en un mundo donde el sol parecía obedecer sus horarios, y la tierra existía solo para servir de tapiz a sus pies. Su figura, alta y esbelta, se movía con la certeza de quien nunca ha conocido un obstáculo que el dinero no pudiera derribar o el poder no pudiera aniquilar. La victoria, su vasta heredad, no era un hogar sino un reino. Sus campos de trigo dorado y sus viñedos que se aferraban a las colinas no eran fuentes de sustento, sino cifras en un libro de contabilidad, símbolos de un linaje que se extendía, orgulloso e ininterrumpido a través de los siglos. Aquella mañana, el aire de la dehesa era fresco y olía a tierra húmeda y a jara. Alejandro inspeccionaba los establos, un santuario de mármol y madera de caoba, donde residían sus más preciadas posesiones, una colección de caballos andaluces de pura sangre. Pasó una mano enguantada por el lomo de Al-Hakam, un semental negro como la noche, cuyo pedigrí era casi tan ilustre como el suyo propio. «El animal está inquieto, señor conde», dijo el caballerizo mayor, un hombre llamado a quien Alejandro apenas concedía una mirada. «Quizás la tormenta que se anuncia lo altera». Alejandro chasqueó la lengua, un sonido seco y autoritario. «Un Valdivia no se altera por una tormenta, Mateo. Tampoco deberían hacerlo sus caballos. Asegúrate de que reciba una ración extra de avena y que su crin sea cepillada hasta que brille como el azabache. La duquesa Isabela vendrá a almorzar y quiero que vea la perfección de mis bestias». No esperó respuesta. La perfección no era una petición, era el estado natural de las cosas en su mundo. Para él, los hombres como Mateo eran meras extensiones de su voluntad, manos y pies que ejecutaban sus deseos. Si las historias de caídas estrepitosas y redenciones inesperadas capturan tu imaginación, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un solo capítulo de este épico relato sobre cómo perderlo todo puede significar encontrar el verdadero sentido de la vida. Mientras caminaba de regreso a la casa principal, un palacio de piedra dorada que coronaba la colina más alta, su primo Ricardo se unió a él, apareciendo desde un sendero lateral con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Ricardo era la sombra sonriente de Alejandro, un pariente más pobre cuya existencia dependía de la generosidad del conde. «Primo», saludó Ricardo, inclinando la cabeza, «te ves en plena forma. Al-Hakam es un espectáculo digno de un rey. Tu padre estaría orgulloso». «Mi padre», replicó Alejandro con un filo de desdén, «preferiría que pasara más tiempo revisando los libros de cuentas que admirando a los caballos. Cree que las raíces de un hombre están en sus libros, no en la tierra que posee». «El viejo conde es un hombre sabio», dijo Ricardo con un tono cuidadosamente neutro. «Pero tú eres el futuro. La victoria florece bajo tu mirada, no bajo su pluma». Alejandro le dio una palmada en el hombro, un gesto de condescendencia. «Por eso te tengo a ti, Ricardo, para que te ocupes de los detalles tediosos. Ahora asegúrate de que el vino para el almuerzo sea el Vega Sicilia del 82. Isabela tiene un paladar exigente». El almuerzo fue un despliegue de opulencia silenciosa. La duquesa Isabela, una belleza esculpida en hielo y diamantes, hablaba de la próxima temporada de caza en la corte y de la boda de un marqués lejano. Su relación con Alejandro era un contrato de futuros, una fusión de dos de las fortunas más grandes del país. Había afecto, sí, pero era el afecto de un banquero por una inversión segura. El amor era una moneda demasiado volátil para su economía emocional. Desde el otro lado de la mesa, Ricardo los observaba. Sus ojos oscuros y profundos registraban cada detalle: el peso del anillo en el dedo de Isabela, el brillo de la plata, la forma en que Alejandro daba por sentado un mundo que él anhelaba con un hambre corrosiva. Nadie notaba la tensión en su mandíbula, ni el ligero temblor en la mano con la que sostenía su copa. Para ellos, Ricardo era una pieza de mobiliario, útil y discreto. No veían al lobo que se vestía con la piel de un perro faldero. Más tarde, mientras tomaban café en la terraza que dominaba el valle, el viejo conde se unió a ellos. Su rostro, surcado por las arrugas de la preocupación, contrastaba con la lisa indiferencia de su hijo. «Alejandro», dijo con voz cansada, «el administrador de las minas del norte ha enviado 3 cartas. Hay problemas con los trabajadores. Quieren un aumento». «Que esperen», respondió Alejandro, sin apartar la vista del horizonte. «Siempre quieren más. Es su naturaleza. Si cedemos ahora, nunca dejarán de pedir».
Son hombres buenos, hijo, tienen familias. La vida es dura en esas montañas. Unas pocas monedas más para nosotros no son nada, para ellos lo es todo. Alejandro finalmente se giró para mirar a su padre. Tú ves hombres, padre. Yo veo un negocio y los negocios no se manejan con el corazón sino con la cabeza. Ricardo se encargará. El viejo conde suspiró, una ráfaga de derrota. Miró a su hijo, tan fuerte, tan guapo, tan terriblemente vacío. Un día, Alejandro, puede que no tengas nada más que tu corazón. Espero, por tu bien, que para entonces hayas aprendido a usarlo. Aquellas palabras, cargadas de un peso profético, quedaron flotando en el aire. Alejandro las desechó como el sentimentalismo de siempre. No podía imaginar un mundo donde él no fuera el conde de Valdivia, dueño y señor de todo lo que veía. Su poder era el sol en el cielo, una constante inmutable. Pero esa misma noche, una sombra cayó sobre la Victoria, una que no era proyectada por ninguna nube. El viejo conde, tras una discusión acalorada con su hijo sobre su trato a los arrendatarios, se retiró a sus aposentos con un fuerte dolor en el pecho. El médico fue llamado de urgencia, pero llegó demasiado tarde. El corazón que había intentado enseñarle a su hijo a usar se había rendido. La noticia se extendió por la casa como un veneno lento. Alejandro la recibió con una conmoción fría, una incredulidad que le impedía sentir un dolor genuino. Su padre estaba muerto. La idea era abstracta, irreal, mientras el personal lloraba en voz baja y Ricardo se movía con una eficiencia sombría, organizando los detalles del funeral. Alejandro se quedó solo en la biblioteca, sirviéndose un brandy. Su primer pensamiento no fue de pérdida, sino de posesión. Ahora pensó, todo es mío, sin condiciones, sin sermones. Al día siguiente, un mensajero de la ciudad llegó con un sobre sellado. Era la citación formal del notario de la familia para la lectura del testamento. Un trámite, una formalidad. Alejandro dejó el sobre el escritorio de caoba de su padre, sin siquiera sentir curiosidad. El destino, al parecer, era un notario con prisa, y su cita con él cambiaría el sol de su cielo para siempre. La biblioteca de la Victoria era un mausoleo de conocimiento y poder. Miles de volúmenes encuadernados en cuero reposaban en silencio tras las vitrinas de caoba, testigos mudos de generaciones de Valdivia. El aire olía a papel antiguo y a cera de abeja. Sentados en torno a la imponente mesa de roble que había pertenecido a su abuelo, los tres personajes principales de la futura tragedia esperaban. Alejandro, vestido de un luto impecable que le sentaba como una segunda piel, tamborileaba los dedos con impaciencia, deseando que la formalidad terminara para poder asumir plenamente su rol. Isabela, a su lado, era una visión de dolorosa elegancia, una estatua de mármol cuyo sufrimiento parecía más una pose artística que una emoción real. Frente a ellos, Ricardo mantenía una expresión de abatimiento, los ojos fijos en sus manos entrelazadas, interpretando el papel del pariente afligido con una maestría que un actor de teatro habría envidiado. El notario, el señor Ramírez, un hombre menudo con gafas de montura dorada y una expresión perpetuamente seria, carraspeó y rompió el pesado silencio. Desdobló el testamento con un susurro de papel que pareció resonar en toda la estancia. En el nombre de Dios, yo, don Esteban de Valdivia, en pleno uso de mis facultades mentales, procedo a dictar mi última voluntad. Comenzó a leer con voz monótona. El documento empezó con legados menores. Una pensión vitalicia para Mateo, el leal caballerizo, una pequeña suma para el ama de llaves, la libertad y una parcela de tierra para una familia de sirvientes que había servido a los Valdivia durante 3 generaciones. Alejandro escuchaba con media sonrisa. Eran los gestos esperados de un hombre de la posición de su padre, gestos que él mismo continuaría, por supuesto. El señor Ramírez hizo una pausa, ajustándose las gafas. En lo que respecta al grueso de mi patrimonio, incluyendo la finca La Victoria, los títulos, las minas del norte y todas las propiedades asociadas, he llegado a una decisión tras una larga y dolorosa deliberación. Alejandro se inclinó hacia adelante, su impaciencia dando paso a una curiosidad condescendiente. Se preguntó qué sermón póstumo le habría dejado su padre. Mi único hijo y heredero natural, Alejandro de Valdivia, continuó el notario, y su voz adquirió un tono más grave. Ha demostrado, para mi profundo pesar, una alarmante falta de juicio,
y un carácter incompatible con el legado de nuestra familia. Su desprecio por el trabajo honesto, su arrogancia hacia aquellos que nos sirven y, más grave aún, su adicción secreta al juego y a las apuestas, lo han llevado a acumular deudas que amenazan con deshonrar nuestro nombre. La sangre se heló en las venas de Alejandro. ¿Qué farsa era aquella? ¿Deudas de juego? Él apenas jugaba. Una expresión de incredulidad total se dibujó en su rostro. Miró a Ricardo, esperando encontrar la misma confusión, pero su primo seguía con la cabeza gacha, como si la noticia le causara un dolor insoportable. El notario prosiguió, su voz ahora un martillo que golpeaba clavo tras clavo en el ataúd de la vida de Alejandro. Poseo pruebas documentales de sus pérdidas en mesas de juego clandestinas en la capital, así como pagarés firmados que atestiguan su intención de vender parcelas de la victoria a inversores extranjeros para cubrir dichos débitos. Estas acciones constituyen una traición a todo lo que nuestros antepasados construyeron. Eso es una mentira, estalló Alejandro, poniéndose en pie de un salto. La silla cayó hacia atrás con un golpe sordo. Mi padre jamás escribiría semejante sarta de calumnias. Es una falsificación. El señor Ramírez levantó la vista, imperturbable. La firma ha sido verificada por 2 peritos calígrafos, señor conde. Es, sin lugar a dudas, la de su padre. Se giró hacia la siguiente página. Dada esta trágica circunstancia, y con el corazón roto, me veo en la obligación de desheredar a mi hijo Alejandro. Para salvaguardar nuestro patrimonio y restaurar el honor de nuestro linaje, nombro como mi único y universal heredero a mi sobrino, Ricardo de Valdivia. El silencio que siguió fue más violento que el grito de Alejandro. Ricardo levantó la cabeza, el rostro pálido y los ojos desorbitados por una fingida conmoción. No, no puede ser, susurró. Teósena, ¿qué has hecho? Esto es un error. Yo no puedo aceptar esto. Alejandro es el heredero legítimo, pero sus palabras eran huecas, una obra de teatro para un público que ya no existía. Alejandro, con el rostro blanco de furia, se abalanzó hacia él. Tú sabías de esto, víbora, siempre lo has planeado. Antes de que pudiera alcanzarlo, la voz fría y afilada de Isabela cortó el aire. Basta, Alejandro. Se había puesto de pie, pero no para defenderlo. Se había movido para situarse sutilmente más cerca de Ricardo. Has perdido el control, y parece que también has perdido todo lo demás. Alejandro se volvió hacia ella, buscando un ancla en el mar de locura que lo engullía. Isabela, tú sabes que todo esto es falso. Ella lo miró, y por primera vez vio la absoluta falta de emoción en sus ojos de zafiro. Eran los ojos de una contable cerrando un mal negocio. Lo que sé, dijo con una calma devastadora, es que mi lealtad está con el nombre de Valdivia y su futuro. Un futuro que, claramente, ya no te pertenece. Nuestro compromiso queda roto. Fue el golpe final, la traición de la sangre y la traición del amor, ejecutadas con una sincronía letal. Alejandro se tambaleó hacia atrás, sin aire, sin palabras. El mundo se había vuelto una pesadilla lúcida. Ricardo, viendo su oportunidad, se levantó. Adoptó una máscara de tristeza y responsabilidad. Primo, esto es una tragedia, pero debo honrar la última voluntad de mi tío. Se acercó a Alejandro, que lo miraba con los ojos vacíos de un hombre muerto. De un bolsillo, Ricardo sacó una pequeña bolsa de cuero que tintineó con el sonido de unas pocas monedas. Toma, para que empieces de nuevo. Es lo menos que puedo hacer. La humillación de aquel gesto fue tan profunda que a Alejandro le quemó la garganta. Miró la bolsa, luego el rostro de su primo, y vio por un instante fugaz el brillo del triunfo depredador en sus ojos antes de que la máscara de pena volviera a su sitio. «Guardias», dijo Ricardo en voz baja, y 2 hombres que habían estado esperando discretamente en el pasillo entraron en la biblioteca. Ya no eran los hombres de Alejandro. Sus lealtades habían cambiado con el viento de la fortuna. «Acompáñenlo a la salida», ordenó Ricardo, ahora el conde de Valdivia. «Conde Alejandro», rectificó saboreando las palabras, «el señor Alejandro necesita tomar un poco de aire». No hubo resistencia. La fuerza había abandonado su cuerpo. Fue escoltado como un extraño a través de los salones de su propia casa, pasando junto a retratos de sus antepasados que parecían mirarlo con desprecio. Los sirvientes apartaban la vista, una mezcla de miedo y lástima en sus rostros. Las grandes puertas de roble de la Victoria, que siempre se habían abierto para darle la bienvenida,
se cerraron a su espalda con un sonido sordo y definitivo. El clac del cerrojo fue el punto final de su vida. Se encontró solo en el camino de grava, el sol de la tarde todavía cálido sobre una piel que se había vuelto de hielo. En su mano, la bolsa de monedas se sentía pesada y ridícula. Miró hacia el palacio, su palacio, ahora una fortaleza inexpugnable que lo había expulsado como a un virus. El mundo entero se había encogido a aquel camino de grava y a un futuro tan vacío como el cielo despejado sobre su cabeza. La primera noche fue la más cruel. El shock, que le había servido de anestesia durante las primeras horas, comenzó a desvanecerse con el sol, dando paso a un dolor agudo y punzante. El frío de la noche se colaba a través de su fino traje de luto, una vestimenta ridícula para un hombre sin techo. Acostumbrado a la suavidad de las sábanas de lino egipcio, el suelo del bosque le pareció una cama de cuchillos. Cada piedra se clavaba en su espalda, cada raíz era una tortura. Los sonidos de la noche, que antes eran el arrullo distante y romántico de su propiedad, se convirtieron en una sinfonía de amenazas. El ulular de una lechuza sonaba como una burla, el crujido de una rama bajo el peso de algún animal nocturno era un presagio de peligro. Por primera vez en sus 28 años de vida, Alejandro de Valdivia sintió miedo. Un miedo primario, animal, que no tenía nada que ver con perder una apuesta o defraudar a un socio comercial. Era el miedo a la insignificancia, a la intemperie, el hambre, una sensación que hasta entonces solo conocía por los libros, se convirtió en un nudo doloroso en su estómago. Se dio cuenta con una claridad aterradora de que la bolsa de monedas que Ricardo le había arrojado no era un gesto de piedad, sino el último eslabón de la cadena de su humillación. Pasaron los días, y los días se convirtieron en semanas. Se movía sin rumbo, un espectro andrajoso que vagaba por los caminos reales. Las pocas monedas se agotaron en hogazas de pan duro y noches en establos hediondos. Pronto aprendió que su porte aristocrático, que antes le abría todas las puertas, ahora solo generaba sospechas. Su forma de hablar, precisa y educada, chocaba con su apariencia de mendigo, creando una disonancia que la gente sencilla no sabía cómo interpretar. Lo miraban con desconfianza, a veces con lástima, pero casi siempre con una indiferencia que era, en sí misma, una forma de violencia. Él, que había sido el centro de su universo, era ahora invisible. La rabia inicial, una hoguera que lo había mantenido caliente las primeras noches, se fue apagando hasta convertirse en brasas de autocompasión. ¿Por qué a él? ¿Qué había hecho para merecer tal traición? El rostro sonriente de Ricardo y la mirada gélida de Isabela lo atormentaban en sueños. Despertaba con el corazón palpitando, gritando sus nombres a un cielo que no respondía. Impulsado por un hambre que ya era desesperación, llegó a una gran hacienda ganadera. Con los últimos vestigios de su orgullo hechos jirones, pidió trabajo. El capataz, un hombre corpulento con la piel curtida por el sol, lo miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. ¿Trabajo?, escupió el hombre, divertido. ¿Y qué sabes hacer tú, principito? ¿Contar nubes? Puedo hacer lo que sea, mintió Alejandro, la voz ronca por la falta de uso. El capataz se encogió de hombros y le señaló una pila de troncos y un hacha. Parte esa leña. Te daré un plato de sopa y un pedazo de pan si terminas antes de que caiga el sol. Alejandro empuñó el hacha. Se sentía extraña en sus manos, pesada y mal equilibrada. Sus manos, que solo conocían el tacto del cuero de las riendas y el cristal de una copa, eran suaves y blancas. El primer golpe apenas hizo una mella en la madera. El segundo hizo que el hacha rebotara peligrosamente, casi golpeándole la pierna. Los otros jornaleros, hombres de brazos como troncos de árbol, se detuvieron a mirarlo, y sus risas resonaron en el patio. Eran risas crueles, pero honestas. Se reían de un hombre que era una farsa, un pavo real desplumado que intentaba hacerse pasar por un cuervo. Después de una hora de esfuerzo inútil, con las manos despellejadas y cubiertas de ampollas sangrantes, se rindió. El capataz le arrojó un trozo de pan duro con desprecio. «Lárgate de aquí, no sirves ni para dar pena». Esa humillación fue más profunda que la pérdida de su fortuna. Le habían quitado su nombre, su hogar, su futuro, pero aquel día, en aquel patio polvoriento, le quitaron algo más, la ilusión de su propia valía. No era solo un conde sin condado,
Era un hombre inútil, un parásito que solo había sabido vivir del trabajo de otros. La advertencia de su padre resonó en su mente. El carácter es la única cosa que realmente poseemos. Y él se dio cuenta de que su carácter era tan débil y blando como sus manos. Continuó su peregrinaje, pero algo dentro de él se había roto. La rabia y la autocompasión dieron paso a un vacío desolador. Ya no luchaba, simplemente existía. Comía cuando la caridad de algún extraño se lo permitía y dormía donde el agotamiento lo vencía. Por una ironía cruel del destino, sus pies lo llevaron, sin que él lo supiera, a los confines más lejanos de las tierras que una vez fueron suyas, a una pequeña y olvidada aldea que se acurrucaba entre las colinas, un lugar que nunca había aparecido en los mapas de su vida. El cielo, que había estado de un azul plomizo durante días, finalmente se rompió. La lluvia comenzó a caer, primero como un murmullo, luego como un rugido. Era una lluvia fría, implacable, que empapó sus harapos en segundos y convirtió el camino de tierra en un lodazal. El viento aullaba, arrancando las hojas de los árboles. La tormenta era un reflejo perfecto del caos que reinaba en su alma. Caminó hasta que sus piernas se negaron a obedecer. Temblando de frío, consumido por la fiebre que llevaba días incubándose en su interior, se detuvo en medio del camino. El mundo se balanceaba a su alrededor. Ya no había orgullo, ya no había ira, solo un agotamiento infinito. Miró hacia el cielo oscuro, la lluvia golpeando su rostro, y por primera vez, desde que todo comenzó, se rindió por completo. Cerró los ojos y dejó que su cuerpo cayera hacia adelante. El impacto contra el barro fue suave, casi bienvenido. Era el fin, un final indigno y solitario para el último de los Valdivia. La conciencia se desvaneció en una espiral de oscuridad y su último pensamiento fue que, al menos, la lluvia lavaría sus huellas del mundo para siempre. La tormenta, que para Alejandro era el apocalipsis, para Sofía era una vieja conocida. Vivía en la aldea desde que tenía memoria y había aprendido a leer el lenguaje del cielo, a entender el murmullo del viento y a respetar la furia del agua. Mientras la lluvia azotaba el techo de paja de su pequeña cabaña, ella no sentía miedo, sino una profunda sensación de recogimiento. El fuego crepitaba en el hogar, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de adobe, y el aire estaba impregnado del aroma de romero y tomillo que colgaba de las vigas para secarse. Su mundo era pequeño, pero era sólido, construido con sus propias manos y en armonía con la tierra que la sustentaba. Había vuelto del pueblo justo antes de que el cielo se desplomara, con una cesta de huevos que había cambiado por unas madejas de lana. El camino era un río de barro, pero sus pies, calzados con unas botas recias y acostumbrados a cualquier terreno, se movían con seguridad. Fue entonces, a unos 100 metros de su hogar, cuando lo vio. Al principio, era solo un bulto oscuro en medio del camino, una sombra informe contra el lienzo gris de la lluvia. Su primer instinto fue de cautela. La vida le había enseñado a ser prudente. Un hombre tirado en el camino podía ser un borracho, un ladrón fingiendo estar herido o simplemente problemas. La sensatez le gritaba que se desviara, que se encerrara en su casa y dejara que la noche se tragara lo que fuera que aquello fuese. Se detuvo, el corazón latiéndole un poco más rápido. La lluvia arreciaba y la figura no se movía. Se acercó un paso más, entrecerrando los ojos. Podía distinguir la forma de un cuerpo humano. La prudencia seguía luchando en su interior, pero otra voz, más antigua y más profunda, comenzó a hablar. Era la voz de su abuela, que siempre le decía: «La tierra nos cuida a todos, Sofía, pero a veces nos toca a nosotros ser las manos de la tierra para otros». Con un suspiro que se mezcló con el viento, tomó una decisión. Dejó su cesta a buen recabo junto a un viejo roble y se acercó al cuerpo. Estaba boca abajo, medio hundido en el fango. Con un esfuerzo considerable, lo giró. El rostro que apareció estaba cubierto de barro y tenía un matiz azulado por el frío. El hombre estaba inconsciente, o quizás muerto. Le puso 2 dedos en el cuello, buscando el pulso. Lo encontró, débil y errático, pero presente. Estaba vivo, y eso lo cambió todo. Ya no era un problema, era una responsabilidad. Arrastrarlo fuera del lodo y hasta su cabaña fue una proeza de pura fuerza de voluntad. El hombre era alto, y aunque delgado por el hambre, su peso muerto era un ancla. Sofía resbalaba en el barro, sus músculos gritaban de esfuerzo, pero no se detuvo.
Cada paso era una batalla ganada contra la tormenta y la muerte. Finalmente, con un último empujón, consiguió meterlo dentro, cerrando la puerta al rugido del viento. El interior de la cabaña, aunque humilde, era un santuario de calor y orden. Una cama de madera en una esquina, una mesa robusta, 2 sillas y estantes llenos de frascos de conservas y hierbas secas. Era la antítesis del mundo de Alejandro, un lugar donde cada objeto tenía un propósito y una historia. Con una paciencia metódica, Sofía le quitó los harapos empapados, prendas que alguna vez fueron de una calidad exquisita, ahora reducidas a jirones sin valor. Lo cubrió con mantas de lana gruesa y comenzó a limpiar el barro de su rostro y cabello con un paño húmedo. A medida que la suciedad desaparecía, una cara de rasgos finos y nobles quedó al descubierto. No era el rostro curtido de un campesino, ni el embrutecido de un bandido. Era la cara de alguien que no pertenecía a aquel mundo. Una ola de inquietud la recorrió de nuevo, pero la apartó. Ahora mismo, solo era un hombre enfermo que necesitaba ayuda. La fiebre lo consumía. Su piel ardía al tacto y murmuraba palabras inconexas, fragmentos de una vida rota. Isabela, traición, Ricardo, mi nombre. Sofía preparó una infusión de corteza de sauce y flores de saúco, un remedio que su abuela usaba para bajar la fiebre. Con cuidado, le levantó la cabeza y le hizo beber el líquido amargo. Durante 2 días y 2 noches, la tormenta rugió fuera y la fiebre rugió dentro del desconocido. Sofía apenas durmió. Mantenía el fuego vivo, le aplicaba paños fríos en la frente y lo obligaba a beber la infusión y caldos calientes. Mientras lo cuidaba, observaba. Veía la suavidad de sus manos, ahora cubiertas de ampollas y cortes, y se preguntaba qué historia contarían si pudieran hablar. Veía las pesadillas que sacudían su cuerpo y se preguntaba qué demonios lo perseguían con tanta saña. La conciencia de Alejandro era un mar embravecido. Se hundía en sueños febriles donde los rostros se superponían. Veía los ojos fríos de Isabela fundiéndose con la sonrisa de Ricardo en el gran salón de la Victoria. Luego se veía a sí mismo cayendo en un abismo oscuro. Pero a través de la pesadilla, nuevos sentidos se filtraban. El olor a humo de leña y a hierbas, el calor de una manta, el sabor amargo de una medicina, y un toque, una mano suave pero firme en su frente, un gesto de cuidado que no había sentido en años, quizás nunca. Era un ancla en su tormenta interior. En la mañana del tercer día, la lluvia cesó. Un rayo de sol pálido se coló por la pequeña ventana, dibujando un cuadrado de luz en el suelo de tierra apisonada. La fiebre del desconocido finalmente había cedido. Su respiración se había calmado, volviéndose profunda y regular. Sofía, agotada pero aliviada, se sentó en su silla junto al fuego, remendando una de sus viejas camisas. El silencio en la cabaña era casi total, solo roto por el crepitar de las últimas brasas y el suave rasguido de su aguja en la tela. Fue en ese silencio que los ojos de Alejandro se abrieron. Al principio solo vio el techo de vigas de madera oscura, ennegrecidas por el humo de incontables fuegos. Le resultó tan extraño, tan orgánico, tan diferente del yeso adornado de sus aposentos, que por un momento pensó que seguía soñando. Giró la cabeza lentamente, sus músculos entumecidos. Su mirada recorrió la pequeña estancia, los frascos, la chimenea, y se detuvo en ella. En la mujer sentada de espaldas a él, absorta en su tarea, la luz del sol iluminando el contorno de su cabello castaño. No sabía dónde estaba, no sabía quién era ella, solo sabía que el frío y el dolor habían desaparecido, reemplazados por una calidez extraña y una paz que no podía comprender. Abrió la boca para hablar, pero solo un graznido seco salió. Lo intentó de nuevo, reuniendo las pocas fuerzas que tenía. ¿Dónde? La palabra fue un susurro, apenas audible, pero en el silencio de la cabaña sonó como un trueno. Sofía se quedó inmóvil por un instante, y luego lentamente dejó su costura y se giró para mirarlo. La voz de Sofía fue como el ancla que detuvo el barco a la deriva de su conciencia. Era una voz serena, sin adornos, pero con una firmeza que parecía nacer de la misma tierra. «Estás en mi casa», dijo ella, levantándose y acercándose a la cama. Se movía con una gracia natural, sin la estudiada elegancia de las mujeres que él conocía. «Te encontré en el camino durante la tormenta. Llevas casi 3 días con fiebre». Alejandro procesó sus palabras lentamente. «¿3 días?
La miró con atención. Era joven, quizás no mucho más de 20 años. Su rostro era de una belleza sencilla, enmarcado por mechones de cabello castaño que se habían escapado de su trenza. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos, de un color avellana profundo y con una mirada directa, inteligente y desprovista de cualquier tipo de deferencia. No lo miraba como un sirviente miraría a un amo, ni como una mujer miraría a un hombre. Lo miraba, simplemente, como una persona mira a otra. Un vestigio de su antigua autoridad luchó por salir a la superficie. Necesito un caballo, dijo, su voz todavía un susurro áspero, y un mensajero. Debo ir a la capital. Sofía ladeó la cabeza, una expresión de ligera perplejidad en su rostro. No tengo caballo, señor, y el único mensajero de esta aldea es el hijo del panadero, y no irá a ninguna parte hasta que pase la feria de otoño. Además, añadió, señalando su estado con un gesto de la barbilla, tú no estás en condiciones de ir a ningún lado. Apenas puedes hablar. La franqueza de su respuesta lo desarmó. Estaba acostumbrado a que sus deseos se cumplieran, no a que se analizara su viabilidad. Un impulso de ira, débil pero reconocible, surgió en él. ¿Quién era esta campesina para decirle lo que podía o no podía hacer? Tráeme agua, ordenó, más por hábito que por verdadera sed. Sofía lo miró fijamente por un segundo, y una sombra de lo que podría haber sido una sonrisa cruzó sus labios. Sin decir palabra, se dio la vuelta, llenó un cuenco de barro con agua del cántaro y se lo ofreció. El gesto no fue servil, sino práctico. Alejandro, avergonzado por la inutilidad de su propia orden, bebió con avidez. El agua era fresca y pura, y sintió cómo aplacaba el fuego de su garganta. Con el agua un poco de fuerza volvió a su cuerpo, y con la fuerza, la determinación. Debía salir de allí. Debía encontrar la manera de volver a su mundo y reclamar lo que era suyo. Apoyándose en los codos, intentó incorporarse. Un mareo violento lo golpeó como un puñetazo, y el mundo giró a su alrededor. Un sudor frío le perló la frente y cayó de nuevo sobre las almohadas, jadeando. Su cuerpo, el cuerpo fuerte y atlético que había dado por sentado toda su vida, lo había traicionado. Era un prisionero de su propia debilidad. Sofía observó su fallido intento sin decir nada. Cuando él se recuperó, le acercó otro cuenco, esta vez lleno de un guiso espeso que olía a verduras y a tierra. Come. Necesitas recuperar las fuerzas. El orgullo de Alejandro le gritaba que se negara, que no aceptara la caridad de una campesina. Pero el hambre era un argumento más poderoso. Tomó el cuenco con manos temblorosas. El guiso era simple, hecho con patatas, zanahorias y hierbas de su propio huerto, pero para él, en aquel momento, fue el manjar más exquisito que había probado en su vida. Cada cucharada era una explosión de sabor real, honesto, que contrastaba con los platos demasiado elaborados y sin alma de su pasado. Comió hasta que no quedó nada, y por primera vez en mucho tiempo sintió una gratitud pura, no adulterada por el orgullo o la condescendencia. Los días siguientes transcurrieron en una lenta recuperación. Mientras su cuerpo sanaba, su mente luchaba por adaptarse a una realidad incomprensible. El choque de mundos se manifestaba en sus conversaciones. ¿Quién cuida de tus tierras?, le preguntó un día viendo a Sofía salir hacia su pequeño huerto. Yo, respondió ella con simpleza. ¿Y quién cocina? ¿Quién limpia la casa? ¿No tienes servicio? Sofía se rió, una risa genuina y clara que lo sorprendió. Señor, mis manos son todo el servicio que tengo y necesito. Si quiero comer, siembro. Si quiero calor, corto leña. Si quiero una casa limpia, la limpio. Aquí las cosas no aparecen por arte de magia. Cada respuesta era una lección, cada gesto de ella, una revelación. Él había vivido en un mundo de apariencias, de abstracciones. Su riqueza era un número en un papel. La comida llegaba a su mesa sin que él supiera de dónde venía. Su ropa aparecía limpia en su armario por obra de manos invisibles. Sofía, en cambio, vivía en el mundo de lo tangible. Sus manos estaban conectadas directamente con su supervivencia. Una tarde, una vecina, una mujer mayor llamada Elvira, vino a visitarla. Miró a Alejandro con ojos pequeños y desconfiados. «Sofía, ¿estás segura de tener a un forastero en tu casa?», le dijo en voz baja, aunque Alejandro podía oírla perfectamente. «Nadie sabe quién es ni de dónde viene. Traen problemas.
Los de su clase. Está enfermo, Elvira, respondió Sofía con calma, y mi casa no le cierra la puerta a un necesitado. La conversación le recordó a Alejandro su precaria situación. No solo era un parásito en casa de Sofía, sino también un peligro para ella. Cuando Elvira se fue, la determinación se apoderó de él. Ya podía caminar por la pequeña cabaña sin marearse. Era hora de dejar de ser una carga. Mañana empezaré a trabajar, le anunció a Sofía esa noche. Te pagaré por tu hospitalidad. Sofía asintió sin mostrar sorpresa. Está bien, la leña se está acabando. Puedes cortar un poco para el fuego. A la mañana siguiente se enfrentó al hacha y al tocón de madera. Se sentía diferente a la humillación en la hacienda. Allí buscaba la aprobación de extraños. Aquí buscaba validar su existencia frente a la única persona que le había mostrado bondad. Empuñó el hacha con una determinación feroz. Pero la determinación no era suficiente. El hacha se sentía torpe, sus manos aún débiles, y su orgullo le impedía pedir consejo. El filo rebotaba en la madera o se clavaba torpemente. La frustración crecía con cada golpe fallido hasta que, con un grito de rabia, arrojó el hacha al suelo. Se apoyó en el tocón, la cabeza entre las manos, derrotado. El sonido de la puerta de la cabaña al abrirse lo hizo encogerse, esperando una burla o una palabra de desprecio. Pero Sofía simplemente recogió el hacha del suelo. «Lo sostienes con demasiada fuerza», dijo ella con voz tranquila. «No luchas contra la madera, la acompañas. Observa». Con un movimiento fluido y económico que no parecía requerir esfuerzo, levantó el hacha y la dejó caer. La hoja se hundió profundamente en el tronco con un sonido seco y satisfactorio. Lo hizo 2 veces más y el tronco se partió en 2. Le ofreció el hacha a Alejandro. «El peso del hacha hace el trabajo, no la fuerza de tus brazos. Siente el equilibrio, respira». Él la miró, luego al hacha. Tragó saliva, el nudo de su orgullo disolviéndose en una amarga pero necesaria aceptación. Tomó el hacha de nuevo. Esta vez trató de imitarla. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso, el equilibrio. Respiró hondo, levantó el hacha y la dejó caer. ¡Crack! La madera se partió limpiamente. Se quedó mirando las 2 mitades del tronco, luego sus propias manos. No había sido un golpe de rabia, sino de control, un pequeño acto de creación, no de destrucción, un sentimiento extraño, una mezcla de sorpresa y una satisfacción pura y sin adulterar, floreció en su pecho. Era la primera cosa honesta que había logrado en su vida. Miró a Sofía y por primera vez le sonrió, una sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia, y ella le devolvió la sonrisa. La transformación de Alejandro ha comenzado con un solo tronco de leña. ¿Crees que el orgullo de un conde puede ser completamente reemplazado por la humildad de un hombre? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué lección crees que Sofía debería enseñarle a continuación. Las semanas que siguieron a aquel primer pequeño triunfo se asentaron en una rutina que era para Alejandro tan extraña como sanadora. Los días ya no estaban marcados por el tedio de la opulencia, sino por el ritmo del sol y las necesidades de la tierra. Se levantaba con el alba, el cuerpo dolorido al principio, pero con el tiempo, un dolor satisfactorio que hablaba de un trabajo bien hecho. Aprendió a distinguir las malas hierbas de las buenas en el pequeño huerto de Sofía, a reparar una cerca con la tensión justa, a leer las nubes para predecir la lluvia. Sus manos, antes suaves y pálidas, se volvieron callosas y fuertes. Su piel, antes protegida del sol, adquirió un tono bronceado y saludable. El reflejo que le devolvía el cubo de agua por las mañanas ya no era el de un conde, sino el de un hombre forjado por el esfuerzo. Pero la transformación más profunda ocurría en las horas tranquilas después de la cena, cuando el único sonido era el crepitar del fuego. Sentados en el silencio cómodo que había crecido entre ellos, comenzaron a compartir más que simples tareas. Impulsado por una necesidad de entender su propia caída, Alejandro empezó a hablar, no de su título ni de su riqueza, sino de la vacía soledad de su vida anterior, del peso de las expectativas y de la amarga herida de la traición. Sofía escuchaba con una empatía silenciosa, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles. A cambio, compartía su propia sabiduría, una filosofía nacida de la observación de la naturaleza. Los árboles más fuertes no son los que crecen más rápido, sino los que tienen las raíces más profundas.
le dijo una noche mientras miraba las llamas. Tú has vivido como un árbol sin raíces, Alejandro. Por eso la primera tormenta te derribó. Ahora aquí, dijo haciendo un gesto que abarcaba la humilde cabaña y la tierra que la rodeaba. Estás empezando a echarlas. Él empezó a ver el mundo a través de los ojos de ella y descubrió una belleza que nunca antes había percibido. En la complejidad de una telaraña cubierta de rocío, en la tenacidad de una flor que crecía en la grieta de una roca, en la alegría simple de una buena cosecha. El amor que sentía por ella crecía cada día, un amor tranquilo y profundo, muy diferente de la fría transacción que había sido su compromiso con Isabela. Cuando la aldea se preparó para la fiesta de la cosecha, una celebración anual para agradecer a la tierra por sus dones, Alejandro se sintió invadido por la inquietud. La idea de estar rodeado de gente, de ser observado, le resultaba abrumadora. No debería ir, le dijo a Sofía. No pertenezco a ese lugar. Perteneces al lugar donde trabajas y donde eres respetado, replicó ella con suavidad. Y aquí trabajas como el que más. Ven conmigo. Habrá música, comida y baile. No tienes que ser un conde, solo tienes que ser Alejandro. Sus palabras y la promesa en su sonrisa lo convencieron. Esa noche, por primera vez, se vio a sí mismo como parte de una comunidad. La plaza de la aldea era un torbellino de vida. Las guirnaldas de flores y farolillos de papel colgaban entre los árboles. El sonido de una guitarra y un violín llenaba el aire, y el olor a pan recién hecho y a vino joven era embriagador. Vio a los aldeanos, no como una masa anónima, sino como individuos. Elvira, la vecina desconfiada, ahora le sonreía. El hijo del panadero lo saludó con la cabeza. Los niños corrían y jugaban a su alrededor sin miedo. Sofía lo tomó de la mano y lo llevó a bailar. Él, que había sido un maestro del vals en los salones más opulentos, se sintió torpe y rígido al principio, pero al mirar los ojos brillantes de Sofía, al sentir el calor de su mano, su cuerpo se relajó. Dejó que la música lo llevara, y una risa pura y genuina brotó de su pecho. En medio de aquella plaza rústica, bajo un cielo estrellado, rodeado de gente humilde, Alejandro se sintió más feliz y más vivo de lo que jamás se había sentido en su palacio. Fue en el apogeo de esta felicidad, como una nube negra que oscurece el sol, cuando aparecieron. Ricardo, el nuevo conde de Valdivia, llegó a la plaza con su séquito. Isabela, deslumbrante y fría, colgaba de su brazo. No habían venido a celebrar con la gente, sino a exhibirse ante ella. Su presencia impuso un silencio incómodo en la fiesta, y entonces los ojos de Ricardo encontraron a Alejandro. Una sonrisa lenta y venenosa se extendió por su rostro. «Vaya, vaya», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Pero si es mi querido primo, veo que has encontrado tu verdadero lugar entre los campesinos. Dime, Alejandro, ¿la tierra paga bien estos días? ¿O quizás es la compañía la que te resulta económica?» Su mirada se deslizó despectivamente hacia Sofía. Isabela soltó una risita que sonó como el tintineo de un cristal roto. «Déjalo, Ricardo. Cada cual encuentra el nivel que le corresponde. Parece que el suyo está en el barro». La sangre hirvió en las venas de Alejandro. La humillación era un ácido que le quemaba por dentro. El viejo instinto, el orgullo del conde herido, lo impulsó a lanzarse sobre ellos, a borrar esas sonrisas de sus rostros con sus propias manos. Se tensó, listo para explotar. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, sintió la mano de Sofía en su brazo, firme y tranquilizadora. Ella se adelantó, colocándose frente a Ricardo no con agresividad, sino con una calma que era infinitamente más poderosa. Miró directamente a los ojos de Ricardo, su voz clara y firme resonando en el silencio de la plaza. «Usted se llama a sí mismo conde», dijo ella, «pero un título no lo hace un hombre. Usted tiene tierras, pero no tiene raíces. Tiene oro, pero su alma está en bancarrota». Luego, su mirada se posó en Isabela, con una mezcla de lástima y desdén. «Y usted se llama a sí misma dama, pero la nobleza no está en las joyas que lleva, sino en la bondad que demuestra. Y usted no tiene ninguna». Se giró para mirar a Alejandro, y su voz se llenó de un orgullo feroz. «Este hombre que usted desprecia ha perdido un nombre, pero ha encontrado su valor. Tiene las manos cubiertas de callos porque ha aprendido a crear, no a arrebatar. Viste con ropas sencillas, pero su honor está más limpio que toda su seda. Sí, su nivel está en el barro», concluyó,
su voz resonando con una verdad innegable, porque es del barro de donde nace todo lo que tiene vida y valor, algo que ustedes dos, en su palacio de piedra muerta, nunca entenderán. Un murmullo de aprobación recorrió a los aldeanos. Ricardo e Isabela se quedaron sin palabras, sus rostros una máscara de furia y humillación. Habían venido a demostrar su poder y habían sido desarmados por la verdad de una campesina. Sin más que decir, dieron media vuelta y se marcharon, su partida tan arrogante como su llegada, pero esta vez con el rastro de la derrota a sus espaldas. En el silencio que dejaron, todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, pero él no los veía, solo tenía ojos para Sofía. La miraba, no solo con el amor que ya sentía, sino con una veneración sobrecogedora. Ella no solo lo había defendido, había definido por él, y para él, todo lo que había llegado a ser. En ese instante, supo que su lucha había cambiado. Ya no se trataba de recuperar su pasado por orgullo. Se trataba de proteger con su vida el futuro que Sofía le había mostrado. La justicia ya no era una cuestión de venganza, sino de salvaguardar el único reino que ahora le importaba, ese pequeño mundo de dignidad, trabajo y amor. La partida de Ricardo y su séquito dejó un extraño silencio en la plaza. La música se había detenido, pero la tensión que habían traído se disipó como el humo, reemplazada por una corriente de respeto y solidaridad. Los aldeanos ya no miraban a Alejandro con la curiosidad reservada a un forastero, sino con una nueva admiración. La valiente defensa de Sofía no solo lo había protegido, sino que lo había bautizado como uno de los suyos. Elvira, la vecina que antes lo miraba con recelo, se acercó y le ofreció un vaso de vino con una sonrisa genuina. «Esa muchacha tiene el corazón de una leona», le dijo. «Y tú, muchacho, has demostrado tener el coraje de quedarte a su lado. Bienvenidos sean ambos a nuestra mesa». El resto de la noche pasó en una atmósfera cálida y acogedora, pero la mente de Alejandro ya no estaba en la fiesta. Estaba a kilómetros de distancia, tras los muros de piedra de la Victoria, analizando cada palabra, cada gesto de la confrontación. Por primera vez en meses, su mente afilada y educada se despertaba de su letargo, no con la niebla de la autocompasión, sino con el fuego claro de un propósito. De vuelta en la seguridad de la cabaña, mientras Sofía avivaba las brasas del hogar, él rompió el silencio. «Gracias», dijo, y la palabra se sintió inadecuada, demasiado pequeña para la inmensidad de su gratitud. «Hoy me has devuelto mucho más que el honor, Sofía. Me has dado una razón para luchar». Ella se volvió para mirarlo, sus ojos reflejando el parpadeo de las llamas. «Tú ya tenías la razón dentro de ti, Alejandro. Solo necesitabas que alguien te la recordara. ¿Qué piensas hacer?» «Pienso recuperar lo que es mío», afirmó él, y esta vez sus palabras no sonaban a la arrogancia del conde, sino a la determinación de un hombre que defiende su hogar. «Pero no por el título ni por el oro. Lo haré por esto». Su gesto abarcó la pequeña cabaña. «Por nosotros. Para asegurarme de que hombres como Ricardo nunca más tengan el poder de amenazar la paz de gente como tú». Se sentó a la mesa, su rostro concentrado. Pero la ira no es suficiente. La fuerza bruta es inútil contra él. Ricardo es una serpiente, y a las serpientes no se las aplasta. Se les corta la cabeza con su propio veneno. Necesito pruebas. Su mente comenzó a trabajar febrilmente, repasando los acontecimientos que rodearon la muerte de su padre y la lectura del testamento. La acusación de deudas de juego era una farsa tan elaborada que Ricardo no podría haberla inventado solo. Debía tener documentos falsificados, testigos comprados. Atacar esa red de mentiras de frente sería imposible sin una evidencia irrefutable que la derribara por completo. «El testamento», murmuró para sí mismo. «El notario dijo que la firma fue verificada, pero mi padre jamás habría escrito esas palabras. Estaba preocupado por mi arrogancia, sí, pero nunca habría dudado de mi lealtad al nombre de Valdivia. Su honor lo era todo para él». Cerró los ojos, tratando de visualizar los últimos días en la Victoria. ¿Quién estaba allí? ¿Quién podría haber visto algo? Los sirvientes estaban atemorizados. El notario era un profesional incorruptible o un cómplice bien pagado. Y entonces un rostro apareció en su memoria con una claridad meridiana. Un rostro honesto, de arrugas profundas y ojos que no se perdían un solo detalle. «Mateo», dijo en voz alta, incorporándose.
—¿Mateo, el caballerizo? —preguntó Sofía. —Sí, el hombre que cuidaba de mis caballos. Pero era mucho más que eso. Fue el caballerizo de mi padre durante 40 años. Mi padre confiaba en él ciegamente, a veces más que en mí. Mateo conocía cada secreto de la victoria, cada susurro en los pasillos, y era ferozmente leal a mi padre. La lógica comenzó a encajar las piezas. Ricardo lo sabe, sabe de esa lealtad. Lo primero que un usurpador hace es deshacerse de los hombres leales al viejo rey. Estoy seguro de que lo despidió tan pronto como tomó el control. Si alguien vio algo extraño en el comportamiento de Ricardo o en el estado de mi padre esos últimos días, fue Mateo. El camino se iluminó ante él. El primer paso era claro. Debemos encontrar a Mateo. La euforia inicial dio paso a la abrumadora realidad del desafío. ¿Pero cómo?, se preguntó, la frustración tiñendo su voz. Pudo haberse ido a cualquier parte, a la capital, a las provincias del sur. Buscarlo sería como buscar una aguja en un pajar. Ahí fue donde el mundo de Alejandro terminó y el de Sofía comenzó. Él sabía cómo dar órdenes a un ejército de sirvientes, pero no tenía idea de cómo encontrar a un solo hombre en el vasto mundo de la gente común. Sofía se acercó y puso una mano en su hombro. «Tú piensas como un conde», le dijo con suavidad. «Piensas en mapas y en provincias. Piensa como la gente. Un hombre como Mateo, un hombre de caballos, no se va a una ciudad a morir de pena. Buscará trabajo en lo que sabe, en otra finca, en una yeguada, o quizás en las postas del camino real, donde cambian los caballos de las diligencias». La perspectiva de Sofía abrió un nuevo abanico de posibilidades. «La gente habla», continuó ella. «Los arrieros, los mercaderes, los feriantes, ellos son los verdaderos mensajeros de estas tierras. Llevan noticias de un pueblo a otro. Mateo era un hombre conocido y respetado. Alguien debe saber de él». Una nueva energía recorrió a Alejandro. No estaban perdidos. Tenían una estrategia, una que combinaba su conocimiento del objetivo con la sabiduría práctica de Sofía. «El mercado de Villafranca se celebra en 2 días», dijo Sofía, su mente ya trabajando. «Es el más grande de la comarca. Allí se reúne gente de todas partes. Iremos allí. Preguntaremos, pero debemos ser discretos. No podemos ir preguntando por un sirviente del conde de Valdivia. Despertaríamos las sospechas de los oídos de Ricardo, que seguramente estarán por todas partes». Decidieron el plan. Se presentarían como un matrimonio joven que buscaba comprar un par de mulas y, de paso, preguntarían por un viejo amigo de la familia, un experto en caballos llamado Mateo, con la excusa de pedirle consejo. Era una historia sencilla, creíble. Se prepararon para el viaje. Sofía empacó un poco de pan, queso y una bota de vino. Alejandro, por su parte, afiló el hacha pequeña y se aseguró de que sus botas, las viejas botas de un jornalero que le habían dado, estuvieran en buen estado. Eran un equipo, 2 mitades de un todo, cada uno aportando sus fortalezas. Al amanecer del día siguiente, cerraron la puerta de la pequeña cabaña que se había convertido en su universo. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Se pararon un instante en el camino, mirando hacia el oeste, en dirección a Villafranca. El aire era fresco y olía a promesa. Emprendieron la marcha, caminando uno al lado del otro. Ya no eran el conde caído y la campesina que lo rescató. Eran 2 socios en una misión peligrosa y justa, 2 raíces que, juntas, se sentían lo suficientemente fuertes como para hacer temblar los cimientos de un castillo. Su viaje para reclamar un futuro justo acababa de comenzar. El camino a Villafranca era largo y polvoriento, pero a Alejandro le pareció el paseo más liberador de su vida. Por primera vez, no viajaba como un amo en su carruaje, observando el mundo a través de un cristal, sino como un hombre que sentía la tierra bajo sus pies. Caminar al lado de Sofía, compartiendo una bota de agua y el pan que ella misma había horneado, le producía una sensación de propósito que ninguna de sus antiguas posesiones le había dado jamás. Hablaban poco, pero su silencio era cómplice. Compartían una determinación que no necesitaba palabras. Él observaba cómo ella se orientaba por el sol y reconocía las huellas de los animales en el camino, y se maravillaba de la inmensa sabiduría que poseía, una sabiduría que no se encontraba en los libros de su biblioteca. Ella, a su vez, notaba la nueva luz en los ojos de él, la forma en que su espalda se había erguido,
no con la vieja arrogancia, sino con la confianza de un hombre que ha encontrado su centro. El mercado de Villafranca era un asalto a los sentidos, un torbellino de colores, olores y sonidos, vendedores gritando sus mercancías, el martillo de un herrero golpeando un yunque, el balido de las ovejas, el aroma de las especias mezclado con el sudor de la multitud. Para Alejandro, que estaba acostumbrado al orden y al silencio de su palacio, la escena era un caos abrumador. Su instinto era abrirse paso con autoridad, pero se contuvo, recordando la lección de Sofía. Aquí no era un conde, era nadie, y en el anonimato residía su seguridad. Sofía, en cambio, se movía por el gentío con la facilidad de un pez en el agua. Era su elemento. Con una sonrisa y una palabra amable, sabía cómo iniciar una conversación, cómo ganarse la confianza de un extraño. «Tú observa y aprende», le susurró ella con un guiño. «Hablar con la gente del pueblo es un baile. No puedes ir directo al grano, tienes que seguir la música». Pusieron en práctica su plan. Se acercaron al puesto de un guarnicionero, un hombre que fabricaba sillas de montar y arneses. Mientras fingían admirar la calidad del cuero, Sofía guió la conversación con maestría. «Mi marido y yo estamos pensando en comprar una mula para el trabajo del campo», dijo, y a Alejandro le gustó cómo sonaba la palabra marido en sus labios. «Pero no entendemos mucho de animales. Nos hablaron de un viejo amigo de mi padre, un tal Mateo, un verdadero maestro de los caballos. Dicen que trabajaba en la gran finca de la Victoria. ¿Por casualidad el destino lo ha traído por aquí?» El guarnicionero frunció el ceño. «¿Mateo? Claro que sé quién es. El mejor hombre de caballos de toda la provincia. Pero no lo he visto. El nuevo conde lo despidió hace meses, al pobre. Una vergüenza. Dicen que se marchó con lo puesto». Sintieron una punzada de decepción, pero no se desanimaron. Probaron la misma táctica con un herrero y con la dueña de una posada, obteniendo respuestas similares. Todos conocían y respetaban a Mateo, pero nadie sabía de su paradero. La aguja seguía perdida en el pajar. Mientras Sofía conversaba con un vendedor de grano, Alejandro sintió una mirada clavada en su nuca. Se giró con disimulo, y su corazón dio un vuelco. A unos pocos metros, un hombre con la librea de los guardias de la Victoria lo estaba observando fijamente. Era uno de los hombres que lo habían escoltado hasta la puerta el día de su expulsión. El pánico, frío y paralizante, amenazó con apoderarse de él. El hombre comenzó a caminar en su dirección. Sofía notó el cambio en su semblante. Siguió su mirada y comprendió la situación al instante. Sin perder la calma, tomó a Alejandro del brazo. «Mira, cariño», exclamó con una voz alegre y un poco más alta de lo normal, señalando un puesto de cerámica. «Justo las vasijas que necesitamos para las conservas. Vamos, antes de que se acaben». Lo arrastró con determinación, metiéndose en el corazón del gentío, usando la masa de gente como un escudo. Se perdieron en el laberinto de puestos y personas, y cuando Alejandro se atrevió a mirar hacia atrás, el guardia había desaparecido. Estaban a salvo, pero el incidente les recordó el peligro constante que los acechaba. Los ojos de Ricardo estaban en todas partes. Estaban a punto de rendirse cuando Sofía tuvo una última idea. «Los arrieros», dijo. «Ellos recorren todos los caminos. Si alguien sabe algo, son ellos». Encontraron a un grupo de ellos descansando a la sombra de un soportal, compartiendo una bota de vino. Eran hombres rudos, de piel curtida y mirada desconfiada. Sofía se acercó con respeto, ofreciéndoles un trozo del queso que llevaban. La táctica funcionó. Uno de ellos, el más viejo, con una barba gris y ojos astutos, escuchó su historia. «Mateo, el de Valdivia», dijo el viejo arriero, tras tomar un largo trago de vino. «Sí, señor. Un hombre de una pieza. Me crucé con él hace cosa de un mes, en el viejo paso de la montaña, camino del norte». La esperanza saltó en el pecho de Alejandro. Lo despidieron sin un céntimo, pero la gente de bien se cuida entre sí. El posadero de la venta del Quejigo, arriba en el puerto, le dio trabajo. Es un lugar apartado, pero allí los caballos necesitan buen cuidado por la dureza del camino. Si buscan a Mateo, allí es donde lo encontrarán. El arriero les dio indicaciones precisas. El corazón de Alejandro latía con una fuerza renovada. Tenían un destino, tenían un nombre. Dieron las gracias al hombre y emprendieron el camino de inmediato, dejando atrás el bullicio de Villafranca. El viaje al paso de la montaña fue duro. El camino ascendía,
volviéndose estrecho y pedregoso. El aire se enrarecía y el viento soplaba con fuerza, pero cada paso los acercaba a la verdad. Finalmente, al atardecer del día siguiente, la vieron. La venta del Quejigo, un edificio de piedra y madera aferrado a la ladera de la montaña como un nido de águilas. Se acercaron con el corazón en un puño, y allí, en el establo, cepillando el flanco de un percherón, había un hombre de espaldas anchas y cabello cano. Se movía con la eficiencia tranquila de alguien que ha realizado la misma tarea durante toda su vida. «¿Mateo?», dijo Alejandro, la voz apenas un susurro. El hombre se detuvo en seco, se giró lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el rostro del joven que había visto nacer. La incredulidad, la conmoción y una vieja y profunda lealtad lucharon en su rostro. Dejó caer el cepillo al suelo. «¿Señorito Alejandro?», balbuceó, como si estuviera viendo a un fantasma. Unos minutos más tarde estaban sentados en un rincón oscuro del establo, sobre unos fardos de paja. El olor a heno y a cuero era el mismo que Alejandro recordaba de su infancia. Con la voz firme y clara de un hombre nuevo, comenzó a relatar la historia de la traición. Mateo escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, un pesado silencio cayó entre ellos. Alejandro miró al viejo sirviente, el último eslabón con su pasado, la única llave posible para su futuro, y entonces, con la voz firme, le hizo la pregunta de la que dependía todo. «Mateo, ¿qué viste en los últimos días de mi padre?». Los ojos de Mateo se nublaron con el recuerdo, y su voz al hablar era un murmullo cargado de dolor y rabia contenida. «El señor, su padre, estaba angustiado esos últimos días», comenzó. «La discusión que tuvo con usted lo dejó profundamente afectado. No por ira, señorito, sino por miedo. Miedo de no haber sabido enseñarle a ver más allá del oro y de los títulos». Mateo relató cómo, esa noche fatídica, el viejo conde se había quejado de un fuerte dolor en el pecho tras la discusión. «Yo quise llamar al médico de inmediato», continuó la voz temblorosa, «pero el señorito Ricardo insistió en que era solo una indigestión. Dijo que lo mejor era no alarmar a nadie y dejó a su padre descansando». Aquí, la voz de Mateo se endureció. Pero no lo dejó descansar. Un par de horas más tarde vi a su primo entrar en los aposentos de su padre. No llevaba medicinas, sino papeles, y al notario, al señor Ramírez, que esperaba en el pasillo. Oí a Ricardo insistirle a su padre, diciéndole que eran unos documentos urgentes de las minas que debían firmarse esa misma noche. Su padre apenas podía sostener la pluma, y yo vi la mirada en los ojos de su primo. No era preocupación, era la avidez de un buitre esperando su festín. Alejandro escuchaba, el hielo y el fuego luchando en su interior. «No tengo pruebas de que el testamento que firmó fuera falso», admitió Mateo con pesar, «pero sí sé una cosa que ese usurpador ignora. Su padre era un hombre precavido, tenía un despacho secreto, detrás de la librería del salón este. Allí guardaba copias de todos los documentos importantes, contratos, cartas, y una copia de su verdadero testamento, el que redactó un año antes. Lo guardaba todo en una caja fuerte oculta tras el retrato de su abuelo. Ricardo nunca supo de ese lugar. Era la llave, la pieza que faltaba. No solo tenían el testimonio de un hombre leal, sino la posibilidad de encontrar la prueba irrefutable. El plan se forjó en la penumbra de aquel establo. No podían simplemente asaltar la victoria. Debían actuar con la astucia de un zorro, no con la fuerza de un oso. Y la oportunidad perfecta se presentaría pronto. Ricardo, en su afán por consolidar su estatus entre la nobleza, iba a celebrar una gran fiesta de la vendimia, un evento aún más opulento que el humilde festival de la aldea. La casa estaría llena de invitados, la servidumbre distraída y las defensas bajas. Sería su única oportunidad. El día de la fiesta, un manto de niebla cubría las colinas, proporcionando una cobertura perfecta. Guiados por Mateo, que conocía cada sendero oculto y cada punto ciego de la vigilancia, Alejandro y Sofía se deslizaron por los terrenos de la victoria. Era una experiencia surrealista para Alejandro, moverse como un ladrón por la tierra que le había visto nacer. Mientras los primeros carruajes de los invitados comenzaban a llegar por el camino principal, ellos entraron en la casa por una vieja puerta de servicio que Mateo sabía que nunca se cerraba con llave. Dentro,
El sonido de la orquesta y las risas de los invitados creaban una cacofonía que servía para enmascarar sus movimientos. Mateo los guió por pasadizos de servicio que Alejandro ni siquiera sabía que existían. Llegaron al salón este. Estaba vacío, ya que la fiesta se concentraba en el gran salón de baile. El corazón de Alejandro latía con fuerza contra sus costillas. Localizó la sección de la librería que Mateo le había descrito. Presionó un libro específico, tal y como le habían indicado, y con un suave chasquido una parte de la estantería se abrió hacia adentro, revelando una puerta oculta. Entraron en el despacho secreto. El aire estaba viciado y olía a polvo. El retrato del abuelo de Alejandro los miraba desde la pared con ojos severos. Tras él, la caja fuerte. Alejandro manipuló la combinación, una fecha familiar que su padre siempre usaba. La pesada puerta de hierro se abrió con un gemido. Dentro había legajos de documentos, y en la parte superior, un sobre lacrado con el sello de los Valdivia. Lo abrió con manos temblorosas. Era la copia del testamento verdadero, el que dejaba todo a su nombre, y debajo, una carta personal de su padre. «Hijo mío», leyó en silencio, «si lees esto, es que tus peores miedos y los míos se han hecho realidad. Te escribo esta nota con el corazón encogido, pues veo la sombra de la codicia en los ojos de tu primo Ricardo. He intentado advertirte, pero mi tiempo se acaba. Recuerda, Alejandro, que la tierra puede ser arrebatada, los títulos pueden ser robados, pero la verdadera herencia, la del honor y la integridad, reside en tu alma. Úsala sabiamente. Sé el hombre que sé que puedes llegar a ser». Las lágrimas nublaron sus ojos. No eran lágrimas de rabia, sino de un amor y una comprensión que llegaban demasiado tarde. Cerró los ojos, apretando la carta en su mano. Ahora no solo luchaba por la justicia, luchaba por el último deseo de su padre. Con los documentos a buen recaudo bajo su chaqueta salió del despacho, pero en lugar de huir, una nueva resolución se apoderó de él. No iba a escaparse, iba a terminar aquello, allí y ahora. «Sofía, Mateo, esperadme fuera». «Pase lo que pase», dijo con una calma que sorprendió a ambos. Ignorando sus protestas, caminó con paso firme hacia el gran salón de baile. La música se detuvo abruptamente cuando él apareció en el umbral. Iba vestido con las ropas sencillas de un hombre de campo, pero se mantenía erguido, no con la pompa del antiguo conde, sino con la autoridad inquebrantable de la verdad. Un silencio total cayó sobre los cientos de invitados. Ricardo, en el centro del salón con Isabela del brazo, lo vio. Su rostro pasó de la sorpresa a la burla. «Pero mira que ha arrastrado el viento», exclamó. «¿Has venido a pedir las sobras de la fiesta, primo? Guardias, saquen a este mendigo de mi vista». «No soy un mendigo», dijo Alejandro, su voz resonando con una potencia que heló la sala. «Y esta no es tu casa». Avanzó hacia el centro del salón. «Ustedes, nobles de la provincia, han sido invitados a esta farsa por un hombre que es un ladrón y un fraude». «¡Estás loco!», gritó Ricardo, su rostro enrojeciendo. «¿Loco?», replicó Alejandro. «¿O es que la verdad te parece una locura?». Sacó el sobre. «Acusas a un hombre muerto de calumnias para robar su herencia. Dices que mi padre me desheredó por deudas de juego». Hizo una pausa dramática. «Pues bien, dejemos que mi padre hable por sí mismo». Abrió la carta y leyó las últimas palabras de su padre en voz alta. Cada palabra era un martillo que destrozaba la reputación de Ricardo. Cuando terminó, el silencio era sepulcral. «Y para que no queden dudas», continuó Alejandro, levantando el otro documento, «aquí está su verdadero testamento, fechado, firmado y sellado. Un testamento que nombra a un solo heredero». En ese momento, las puertas del salón se abrieron y Mateo entró con el rostro firme. «Y yo soy testigo», dijo con voz potente, «de que este hombre», señaló a Ricardo, manipuló a un anciano moribundo para que firmara su mentira. La farsa de Ricardo se derrumbó como un castillo de naipes. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un rugido de indignación. Isabela, viendo el barco hundirse, soltó el brazo de Ricardo como si quemara. Ricardo, pálido como un muerto, intentó huir, pero los guardias, viendo la dirección en la que soplaba el viento, le cortaron el paso. Su reinado del terror había terminado. Alejandro estaba en el centro de todo, victorioso. Tenía los papeles que le devolvían su mundo en la mano, pero su victoria se sentía vacía, sin la persona que le había dado la fuerza para lograrla.
Sus ojos barrieron la multitud de rostros curiosos y conmocionados, buscando solo uno. Finalmente, la encontró. Sofía estaba de pie cerca de la entrada, observándolo. Su rostro una mezcla de orgullo, alivio y una silenciosa pregunta. Sus miradas se cruzaron a través del salón caótico. En medio del tumulto de su vida recuperada, el único puerto seguro, la única verdad que importaba, estaba en los ojos de ella. El gran salón de baile, que momentos antes era un escenario de música y falsas sonrisas, se había convertido en un tribunal improvisado. El murmullo de los nobles era un oleaje de escándalo y asombro. Ricardo, con el rostro desencajado por la derrota, fue escoltado por los guardias que, con la misma facilidad con que habían cambiado de lealtad una vez, lo hacían de nuevo. Isabela, viendo su futuro de riqueza y estatus desvanecerse en el aire, se escurrió entre la multitud como una serpiente, su belleza ahora una máscara frágil que no podía ocultar la vergüenza de su mala apuesta. Alejandro observó la escena, pero se sintió extrañamente distante de ella. La caída de sus enemigos no le produjo el placer triunfal que habría esperado. Se sentía como si estuviera viendo el último acto de una obra de teatro que ya no le concernía. El título, la fortuna, el palacio, todo había vuelto a él, pero su corazón estaba en otra parte. Ignorando las miradas curiosas, las felicitaciones incipientes de los nobles que se acercaban y el caos de su mundo reordenándose, caminó con una determinación inquebrantable a través del salón. Su viaje no terminó en el centro de la pista de baile, sino en el umbral de la puerta donde ella lo esperaba. Se detuvo frente a Sofía. No dijo nada. No era necesario. En sus ojos, ella vio la gratitud, la verdad y una pregunta silenciosa. Él extendió su mano. No la mano suave de un conde, sino la mano callosa de un hombre que había aprendido a trabajar, y la tomó de la suya. Ante toda la nobleza reunida, aquel gesto fue una declaración más poderosa que cualquier discurso. Su elección estaba hecha. Juntos dieron la espalda al salón y salieron a la quietud de la noche. El aire fresco era un bálsamo. Las estrellas brillaban con una claridad que parecía nueva. Se detuvieron junto a la vieja fuente del patio, lejos de las miradas indiscretas. «Todo es tuyo de nuevo», dijo Sofía en voz baja, su voz una mezcla de asombro y melancolía. El conde de Valdivia ha vuelto a su hogar. Alejandro se giró para mirarla, la luz de la luna perfilando su rostro. «El conde de Valdivia murió en un camino embarrado hace meses», respondió él con una seriedad profunda. «El hombre que está aquí ahora es Alejandro, y su hogar...» Tomó las dos manos de ella entre las suyas. «Su hogar es donde quiera que estés tú». La miró a los ojos y derramó su corazón con una honestidad que nunca antes había poseído. «Hoy he recuperado unas tierras, un nombre, pero esa no es mi verdadera herencia, Sofía. Mi padre me dejó una carta, me pedía que encontrara mi honor y mi integridad. Durante toda mi vida pensé que esas cosas venían con el título, con el respeto de los demás. Pero tú me enseñaste la verdad. El honor no es que te sirvan, es servir a un propósito justo. La integridad no es mantener una apariencia, es ser fiel a lo que es correcto. Mi verdadera herencia no estaba en esa caja fuerte, estaba en tu cabaña. Estaba en tus manos enseñándome a trabajar, en tu voz defendiéndome, en tu corazón mostrándome cómo amar. Tú eres mi herencia, Sofía, la única que me importa». Lentamente, se arrodilló ante ella, no con la teatralidad de un noble, sino con la humildad sincera de un hombre que venera a la mujer que tiene delante. «Yo no te pido que seas una condesa», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Te pido que seas mi compañera, mi consejera, mi esposa. Te pido que me ayudes a convertir la Victoria no en un palacio, sino en un hogar para todos. Que me ayudes a ser el hombre que mi padre deseaba que fuera. Cásate conmigo, Sofía». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía, lágrimas de una felicidad tan intensa que dolía. «Yo ya me enamoré de Alejandro, el leñador», susurró ella, arrodillándose también para quedar a su altura. «Y a ese hombre le digo que sí, 1000 veces sí». Se abrazaron bajo las estrellas, dos almas que habían encontrado su verdadero norte en el otro. Un año después, la Victoria ya no era la misma. Las imponentes puertas de hierro forjado casi siempre estaban abiertas. La risa de los niños resonaba en los jardines donde Sofía había organizado una pequeña escuela para los hijos de todos los trabajadores de la finca. Parte de los beneficios de las cosechas ahora se repartían de forma justa.
y las familias que antes vivían en la pobreza ahora prosperaban. El conde Alejandro de Valdivia era un líder como nunca antes se había visto en la provincia. Pasaba más tiempo en los campos que en los salones, escuchando a su gente, trabajando codo con ellos. Había aprendido sus nombres, sus historias, sus sueños. Era respetado, no por su título, sino por su justicia. Y era amado, no por su poder, sino por su bondad. Sofía, la condesa de Valdivia, nunca aprendió a disfrutar de los bailes ni de las joyas. Su tesoro seguía siendo su huerto, que ahora era más grande y alimentaba a muchas familias. Su corona eran las flores silvestres que los niños le regalaban. Su corte era la gente sencilla que acudía a ella en busca de consejo, sabiendo que encontrarían una sabiduría honesta y un corazón comprensivo. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de oro y púrpura, Alejandro y Sofía estaban sentados en las escalinatas de la terraza principal. Observaban a la gente regresar de los campos, sus cantos flotando en el aire del atardecer. La escena era de una paz y una belleza que ningún cuadro en las paredes del palacio podría capturar jamás. Alejandro tomó la mano de su esposa, la mano que lo había sacado del barro, que le había enseñado a empuñar un hacha, que lo había guiado de vuelta a la vida. La llevó a sus labios y depositó un beso reverente sobre sus callos, que para él eran más preciosos que cualquier diamante. «Gracias», le susurró. «¿Por qué?», preguntó ella sonriendo. «Por enseñarme a ver», respondió él, mirando el valle bañado por la luz dorada. «He aquí mi reino, y es mucho más grande de lo que nunca soñé». Había perdido una fortuna para encontrar una riqueza incalculable. Había sido despojado de un título para encontrar su verdadero nombre. Había sido expulsado de su casa para, finalmente, encontrar su hogar. Si esta historia de amor, pérdida y redención ha tocado tu corazón, asegúrate de que no te pierdas nuestros futuros relatos. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para ver otro de nuestros cuentos, o suscríbete a nuestro canal y únete a una comunidad que cree en el poder de las segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos.